Bienvenidos a un programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un primo que se encuentra en Sao Paulo, Brasil, y que, bueno, con él quiero conversar un poco sobre lo que hoy en día se conoce como la inteligencia colaborativa versus inteligencia colectiva. Y vamos a ver dónde llegamos. Ese es solamente el principio, como todos sabemos, pues este es una conversación que nos puede llevar a cualquier sitio. Les presento entonces a Mauricio Chaparro Vegas. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Jorge, excelentemente bien. Muchas gracias por la oportunidad y súper feliz de estar aquí contigo en este espacio. Mira, bueno, me encanta lo que estás haciendo. eh, Me gusta que la gente pues esté usando las nuevas tecnologías para juntarse, para quizás funcionar en algún proyecto juntos, para fusionar ideas, para usar los puntos en común y hacerlos más grandes. O sea, me parece que es lo apropiado y quizás muy consono con lo actual. Exactamente, bueno, de eso se trata, Jorge, porque al final, bueno, todos tenemos una experiencia y todos tenemos una serie de retos por delante, un camino que nos ha llevado a donde quiera que estemos. Y bueno, lo que buscamos es justamente, somos animales sociales y entonces en estos tiempos digitales estamos un poco fragmentados, todo muy separado, todo muy dividido y estamos un poco aislados, si se quiere, aunque estamos conectados no solamente a través de la tecnología, sino socialmente y energéticamente. La verdad es que terminamos un poco aislados en algunos momentos. Y lo que nosotros estamos buscando en la iniciativa en MetaStream Evolution Club, que es la, el emprendimiento que he fundado con un grupo de colegas, es aprovechar ese espacio donde entre todos podemos crecer. Hay muchas personas que están en el término en inglés que se llama solopreneur, que es un emprendimiento en solitario y realmente, pues bueno, es un camino que incluso si estés en una empresa, los líderes de las organizaciones pequeñas, medianas y grandes están en un espacio donde la soledad del líder ataca y donde hay cosas que de pronto no puedes compartir ni con tus empleados, ni con tus colaboradores, con tus colegas, con tus clientes, a veces ni con tus socios. Entonces necesitamos como un espacio, una tribu de apoyo donde podamos juntarnos. Y esto es algo, un concepto muy antiguo. A ver, bueno, no sé, tribus africanas o de diferentes sociedades durante todo el desarrollo de la historia, pues se han juntado para diferentes temas y esto lo hemos visto también en muchos otros espacios, en el Ágora, en Grecia, lo hemos visto en organizaciones que apoyan ante algún tipo de dependencia o algún tipo de deporte, un club, etcétera. Entonces, por eso la idea del club, la idea de estar juntos, es la intención, en este caso con MetaStream, de estando en comunidad aprender y aprovechar la inteligencia de cada una de las personas que está allí y que se da lo que se llama el famoso concepto del mastermind, que cuando estamos juntos creamos una inteligencia mayor a la nuestra. Entonces en ese espacio se da esa magia y cuando nos abrimos con esa vulnerabilidad y nos atrevemos a abrirnos, a contar qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que me aqueja o cuál es el reto que tengo que estoy buscando superar, comienzan a venir las respuestas. Uno se hace las preguntas y comienzan a venir las respuestas. Y como ninguna persona es más sabia que todo el mercado, es una máxima financiera, pues bueno, cuando juntas todo eso, realmente y juntas muchas personas, estás haciendo como una especie de mercado, digamos, que estás creando ese espacio de sinergia donde vamos a poder avanzar y a llegar al siguiente nivel que cada uno tenga en su jornada, en su camino. Mira, Mauricio, yo pienso que después que las personas salen de los sitios de formación, pongámoslo así, vamos a suponer que las personas van a la universidad, se empieza a eliminar un poco la conversación llana, porque empiezan las personas a militar, algunos en alguna corporación, en que hay una cierta estructura que
ya está preestablecida. Por lo general esas estructuras tienen una jerarquía, empieza a competirse por el valor del conocimiento, o sea, el que sabe más puede vender más, y ahí hay cosas entonces que ya no se dicen y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de colectivo que ustedes tienen es bueno porque en un principio no tienen que competir entre sí. Es decir, pueden en cierta forma compartir, que es lo mejor. Pero claro, compartir no debería ser la meta, pues, sino debería entonces en algún momento llegarse a esto de a lo mejor llegar a tener algún tipo de colaboración, que es ya la implementación del conocimiento y esa mastermind que logran, ese brainstorming que se logra, esa mind mapping que se puede hacer con todas las personas distribuidas con los distintos experiencias, pues que tenga frutos, que tenga, que sirva, pues que se pueda utilizar para beneficio quizás de todos o de algunos o de unos, que te salgas entonces de tu esquina, pues. Totalmente. Y bueno, como te digo, es un concepto muy antiguo. Quizás los judíos con el Sanedrín o los griegos en el Ágora o en muchos otros espacios ahí. El hombre siempre se ha juntado para superar las cosas. Digamos que avanzamos como humanidad cuando nos dividimos el trabajo. Sin embargo, esa división del trabajo se vuelve tan extrema que necesitamos espacios para integrar, espacios para unir. Y esos espacios son justamente lo que estamos buscando. Y MetaStream, que es un torrente de metas, una gran cantidad de metas, te permite individualmente clarificar a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar, y a partir de allí entonces buscar el camino. Y en ese tema que tú decías, de cooperación, que evidentemente es muy útil, se habla también del paradigma de la competencia, donde juntos vamos y avanzamos, porque, a ver, un competidor reta al otro a avanzar más rápido. Y a veces satanizamos un poquito el concepto de competencia, pero es una forma de desarrollarnos y una forma de acelerar nuestro desarrollo, porque ambos competidores, dos o más, queremos llegar mejor a ese mercado más rápido, servirlos mejor, en fin. Entonces es un círculo virtuoso que se da en ese movimiento. Estamos buscando progresar, estamos buscando avanzar. Y a nosotros la palabra que nos gusta en Metasum es evolución, porque sentimos que el ser humano avanza y va pasando de un estadio a otro, y en ese proceso va dejando atrás algunas trabas que pueda tener personalmente, organizacionalmente, e incluso son temas que vienen de generaciones anteriores familiares o por alguna situación personal, en fin. Aquí cada quien lo toma por donde le sea más útil. Puede ser de los temas más técnicos, logísticos, financieros, de mercadeo, estrategia, en fin, hasta los temas más sutiles, las cosas mucho más del ser, porque al final nos damos cuenta que el 80% termina siendo mindset, termina siendo mentalidad, y el 20% es mucho más mecánica. A veces nos quedamos buscando, bueno, el cómo hacer, hablamos de la tiranía del cómo, y en esa tiranía del cómo buscamos, bueno, ¿cómo voy a hacer esto, aquello? La verdad es que cuando tenemos nuestra meta clara y sobre todo tenemos un por qué hacerla, una motivación, algo más allá de mí para lograrla, eso me impulsa a encontrar cómo hacerlo. Que la información está disponible en Internet, hay miles de cosas, pero ¿cómo aplicarlo y cómo adaptarlo a mí? Entonces, por eso en MetaStream tenemos estas 4 áreas de intervención: el MetaKnow, que es el área de conocimiento; el MetaHub, que es la parte de conexión; el Metanoia, que ya es un tema de autoconexión, introspección; y el MetaGrowth, que es performance. Son simplemente 4 formas de intervención que, bueno, luego abrimos en diferentes productos y servicios que vamos entregándole a la gente. Pero al final se trata, Jorge, de, de cómo los distintos estadios por los que yo puedo pasar, porque no necesariamente son secuenciales. Yo puedo estar en algunos temas necesitando acelerar porque ya lo tengo, digamos, ya tengo la maestría en eso. Y en otras cosas, al contrario, estoy más bien trabado, entonces necesito ir muy profundo. En otras, simplemente con conectarme con otras personas y escuchar la experiencia de ellos, ver qué hicieron, qué no hicieron, incluso la ignorancia de otro,
me puede ayudar, porque cuando alguien no sabe algo de un tema, hace la pregunta esencial, la pregunta básica. Mi hija en estos días me preguntó, tengo una revista ahí que dice Pequeñas empresas, grandes negocios. Es una revista acá brasilera y me dice, papá, ¿y cuál es la diferencia entre negocio y empresa? Yo soy administrador, tengo formación como administrador, hice una maestría en el IESA, o sea, un MBA en el IESA y una maestría en ED Business School en Francia, en Family Business, en empresas familiares. Y bueno, me he formado de distintas maneras en muchas cosas y esa pregunta tan básica me tiene pensando en esas cosas que uno a veces toma así como algo dado, ¿no? Y creo que es un ejemplo del poder que tiene una gran pregunta para uno empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, la inocencia del niño en este caso, pero esa misma inocencia está cuando estamos ante un tema, puede ser, no sé, redes sociales. O sea, por ejemplo, yo tendría tanto que aprender de ti de TikTok. Y son cosas que a lo mejor desde la ignorancia cualquiera empieza a hacer una pregunta y te lleva a, al experto incluso a poder explicarlo de otra forma, a verlo desde otra vertiente, a mirarlo desde otro punto de vista. Y por eso hablamos de la ampliación de perspectivas, que es algo muy propio del coaching, porque Metación realmente está muy inspirado también en metodologías de coaching. El coaching con alma del Instituto Brasileño de Coaching, que es donde yo me formé aquí en Brasil, que es una filosofía espectacular que me enganchó desde el primer momento. Yo ya cuando llegaba a Brasil dije yo, quiero hacer mi certificación como coach. Y la forma como yo lo hubiera abordado normalmente hubiera sido, voy a ver todas las escuelas que hay, todos los tipos de certificaciones, todas las posibilidades. Y resulta que estando en un evento, vi a una gente y dije, no, esto es, me identifiqué, me sentí conectado. Y entonces, digo, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo este cambio de enfoque de alguien tan analítico, que buscaría las mil opciones a decir, esto es, tuve la respuesta, tuve el insight y realmente así fue? Yo pienso que en estos grupos, por lo que veo, o sea, son gente que pues, tienen algunos intereses en común y eso, pero lo difícil es mantener la constancia y para eso tiene que haber una dinámica de temas y tiene que haber un valor agregado, pues tiene que haber que tú digas, bueno, yo en una reunión con ustedes me voy a prácticamente a salir con el conocimiento de medio libro, de, es una colaboración lo que se consigue ahí y por supuesto, bueno, la fusión de las opiniones y todo eso, pero yo pienso que sobre todo en sociedades competitivas, se tiene que pasar primero una primera etapa que es como la de la presentación, en que todo el mundo se presenta con todas sus pistolas, todas sus banderas, con decoraciones y tal, y eso es como, en cierta forma, es quizás un riesgo de pérdida de tiempo y a lo mejor de pérdida de interés de los demás, porque eso es pero hay que conocerse, pues. Cómo manejar el get together y el conocerse. Y luego entonces que empiecen a salir los distintos streams y a perfilarse entonces lo que puede ser el valor agregado, pues. Entonces, no sé, es un arte, me imagino yo, cómo llegar a ese nivel en el que dice la gente, bueno, ya se supone que sabemos quiénes somos y ya se supone que tenemos intereses comunes o parecidos, lo que sea, pero vamos entonces a algo que sea el valor agregado y que sea dinámico y que se mantenga el interés, la atención, pues. Claro, bueno, mientras más nos conocemos y más profundizamos y más nos abrimos, logramos obtener más valor, sin ninguna duda. Pero te cuento que desde la primera reunión, y nosotros tenemos también espacios de networking donde hay gente que a lo mejor no está en la comunidad de forma continua e integrada y ha tenido mucho tiempo. Y allí también se da esa magia, es lo mismo que sucede en espacios de... Mira, aquí lo que estamos buscando recrear un poco, Jorge, también es ese almuerzo de domingo donde tú vas, imagínate que tú y yo nos conseguimos y hubo algo, un evento de familia, y ese tío que tiene experiencia en tal cosa, o aquel primo o aquella prima que sabe, de repente tú estás compartiendo qué es lo que está pasando contigo, bueno, cómo está tu vida, y te dicen algo, y ese algo es algo que te abre la cabeza y ya te pone a ejecutar. Entonces, lo mismo lo estamos haciendo de forma intencional. Es la misma dinámica que puede suceder en el café con el amigo, en el almuerzo con el colega,
o incluso en el happy hour, en el espacio, el after office, el lugar de a lo mejor un jueves en la noche, un viernes en la noche con un grupo de amigos, donde te expones a otras cosas que no son tu día a día. Entonces, al abrir allí, comienza a suceder también esa magia. Y lo que buscamos es pluralidad. Realmente, ¿qué nos encontramos? Que hay personas que dicen, uy, es que yo no quiero hablar porque no sé, se sienten intimidados cuando todo el mundo saca el currículum o todo el mundo muestra, como dices tú, las condecoraciones, se sienten un poco intimidados. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que esas personas tienen eh, no solamente muchísimo para aportar y para aprender, sino que tienen realmente tanto o más que cualquier otro que tenga una lista de títulos nobiliarios, por decirlo de alguna manera, o académicos, porque es la vida, son temas de experiencia y bueno, por eso cuando uno habla con una persona mayor, a lo mejor en un pueblo, puede ser en los Andes venezolanos, de donde vienen nuestros ancestros comunes, Jorge, tuyos y míos, o en cualquier otro lugar, en el Oriente, en fin, eso aplica para cualquier país, para cualquier lugar. Hay gente muy sabia y a lo mejor no fueron a X o Y estudio, no estuvieron expuestos a tales cosas, pero es experiencia de vida. Y esa experiencia de vida, compartirla incluso a la gente, todos tenemos una gran necesidad, un gran deseo de aportarle a los demás. Y en el MetaStream, justamente, precisamente en el MetaHub, donde compartimos, tienes esa oportunidad y te das cuenta de lo valioso que es un comentario que tú diste, porque la otra persona te lo agradece y te lo agradece incluso de por vida. Yo, por ejemplo, estaba con un dilema muy fuerte con respecto a mi marca personal. Bueno, mira, soy consultor de empresas familiares, soy coach certificado, hago mentoría de emprendedores. ¿Cómo voy a desarrollar mi marca con tantas posibilidades, tanto conocimiento por dónde me voy? Y yo llevé mi caso al MetaHub acá en Brasil. Y me empezaron a dar unas luces interesantísimas porque yo me estaba trabando en algunos temas, eso, un poco más tácticos, un poco más bueno, y cómo voy a posicionarme, y al final es, mira, cuando tienes tantas alternativas, escoge una y empieza por esa, que cuando comiences a avanzar te darás cuenta realmente y vas a ir ajustando. Hoy en día en términos empresariales se llama de pivotear, y es lo que hacen las startups, las empresas nuevas hablan bueno, tener un mínimo producto viable y ponerlo en práctica, porque ¿qué nos sucede? Tradicionalmente, y es lo que venimos viendo con generaciones anteriores, había que tener todo muy listo, todo súper estudiado, un gran plan de negocio con todo milimétricamente hecho para luego entonces poner algo en práctica. Como los costos de implementación han bajado tanto y el mundo digital, la tecnología ha hecho que caiga dramáticamente la posibilidad de arrancar un negocio, pues resulta que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, hay gente que hoy en día, en la industria de la música, graban un disco desde su casa, ya no tienen que esperar que una disquera los descubra. Por ejemplo, en el arte, o sea, tú podrías decir, Jorge, que tendrías que esperar a conocer todas las técnicas para hacer tu primer cuadro. Resulta que es a través del arte, y el arte es una práctica, y bueno, muchas cosas en la vida realmente son una práctica, haciendo se aprende haciendo. Entonces allí tú vas desarrollando y vas viendo cómo ajustas y vas descubriendo tu estilo. Entonces tener esa curiosidad de saber qué va a pasar y lanzarse, no sin miedo, porque el miedo va a estar allí, es dar el paso a pesar del miedo. Se habla mucho de este tema del coraje, del courage. Brené Brown, que lo ha investigado muchísimo, habla justamente de ese espacio de la vulnerabilidad, y cuando uno va y se atreve y da el paso, abre su corazón. Courage viene de corazón y viene incluso de corona. Entonces, cuando tú juntas la cabeza y el corazón, la cabeza brillante, que es el tema de las coronas, tú das ese paso y te atreves, tienes la sabiduría, te ilumina. Es un proceso realmente de iluminación que teniendo ese momento puedes comenzar a destrabar y vas ganando lo que se llama momentum, porque vas creando la capacidad y la fuerza. Bueno, después de tu primer cuadro viene el segundo, después de tu primera venta viene la segunda, y vas aprendiendo y allí sueltas, abres las alas y bueno, comienzas a volar. Sí, Cada bueno, quien a su velocidad y en su nivel, ¿no? el implementar alguna idea, digamos, que uno crea en la idea, pues el implementarla es lo que le da valor a la idea, porque la idea de por sí reservada al individuo y guardada en el cerebro que te pensada, pues tiene solamente el valor de una idea, una situación mental, pero hay que
pasar en algún momento a dar los primeros pasos a la práctica. Y yo estoy de acuerdo contigo, hoy en día no se puede planificar a largo plazo, no se puede hacer el plan de negocio total, hay que hacer un bosquejo que sea más bien bastante, digamos, fácil en un principio de que se puede ir corrigiendo, donde uno sepa que es expandible, que es una cuestión que tiene capacidad de, digamos, de ser modular y todas esas cosas, de tal Escalabilidad. forma que tú puedas, digamos, decir, bueno, empecé, pues entonces la vida es el método de las aproximaciones sucesivas, o sea, después empiezas a Exacto. aplicarle la refinación y ahí te alineas y todo eso, ¿no? Pero hay que Exactamente. dar ese paso, pues. Exactamente. Me encantó eso de las aproximaciones sucesivas. Me lo voy a copiar porque me gustó y tiene que ver con eso. La verdad que fíjate, yo sí creo que se puede planificar, ¿ah? Lo que pasa es que los horizontes de planificación van cambiando. Con tanta incertidumbre, lo que sucede es que se acortan esos procesos, esos horizontes de planificación. Es decir, a lo mejor no planificas a 20 años, sino vas planificando a 5 o a 2 o a 1. Pero son como ciclos que se sobreponen, porque la planificación es un ciclo. Tú tienes una visión, luego la llevas como bueno, cuáles son los pasos, luego la ejecutas, luego revisas. Un ciclo perenne. Y eso tú lo puedes hacer en diferentes dimensiones. Es muy importante tener una visión a largo plazo, sin ninguna duda. Esa visión, si está escrita, tanto mejor porque la logras plasmar. Y allí, en eso que tú comentabas, porque realmente ideas tenemos mucho. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto, oye, una idea de negocio que yo tenía o una idea de tal o cual cosa, no tiene que ser por qué ser un negocio, y resulta que otro la implementó? O sea, la idea es de quien la ejecute y quien la materialice. Entonces, yo tengo de hecho una entrada en mi blog sobre eso, sobre de la imaginación a la creatividad, porque tú vas, o sea, cuando el proceso creativo tiene que ver con tangibilizar aquello, ¿no? Cualquier cosa que vemos en el mundo hoy fue pensado antes por alguien, pero desde el pensamiento a la materialización hay un proceso y ese proceso comienza por irlo tangibilizando, irlo concretando. En el mundo de los negocios, por ejemplo, por eso se habla de una planificación y un plan de negocio, que es una herramienta excelente, que tiene muchísimas ventajas porque te ayuda a pensar todas las cosas, sigues una metodología, etcétera, etcétera, te va llevando al camino. El mensaje es que eso no te paralice. Incluso escuelas de negocios, por ejemplo, como Babson, donde se destaca mucho el emprendimiento, sobre todo el emprendimiento familiar, que es una de las áreas que a mí me apasiona. Eh, Ellos no son tan fans o tan pro plan de negocios porque es una herramienta que te puede llegar a paralizar. No significa que no lo hagas, sino que no dejes de tomar la acción y no dejes de probar. Hoy en día se habla mucho del design thinking o se habla de los prototipos. Tú necesitas tener un mínimo producto viable, un MVP, que vas a probar en el mercado. Y entonces allí, con esa prueba de mercado, vas a tener información para ir bueno, validando si tu idea funciona o no, qué tienes que ajustar, qué tienes que hacer. Pero yo sí creo que tener una visión clara es importante. Lo que tú no vas a saber exactamente, volvemos de nuevo al cómo o a los detalles, pero sí, eh, a ver, la complejidad, el reto está en cómo articularlo, cómo plasmarlo, porque incluso cómo descubrirlo, cómo conectarse internamente con esa idea, esa motivación interior, lo que está dentro que te dice, mira, es por aquí. O sea, cómo te conectas con tu intuición. Y ahí viene ese proceso de que cuando aprendemos a escuchar nuestra voz interna, y para eso hay muchísimas técnicas de mindfulness, meditación, etcétera, que uno con el tiempo desarrolla la práctica y empieza a observar sus pensamientos y vienen las respuestas porque estás mucho más conectado justamente con la energía, con el campo mórfico, con todo lo que está allá afuera que te permite captar información y ver lo que está allí. ¿Cómo se explica uno que el mismo, y por ejemplo, gastronómicamente, o sea, tú ves que hay en todas las culturas tienen una sopa. Por ejemplo, el goulash con los austrohúngaros o los peruanos con el chupe o los colombianos con el ajiaco, en México la sopa tortilla, en fin. Los finlandeses tienen su sopa Alaska también. En todas las culturas la tienen. ¿Qué fue lo que hicieron? Mezclaron una serie de cosas. Esos son los ingredientes que tenían a mano y lo hicieron. Entonces, esa es una idea que
vamos a decir que es, entre comillas, universal, está allí. ¿Cómo son los ingredientes que tú vas a utilizar, que tienes disponible para que hagas tu sopa? Y allí entonces se habla un poco de las capacidades, porque pensa, o incluso de los recursos, y cómo convertirse en recursivo, encontrar los recursos donde no los tengo, porque empezamos a pensar, yo debería, o si yo tuviera, y eso nos paraliza. Nos paraliza porque nos quedamos en un espacio del, empiezo a ver lo que no tengo. Y si veo lo Mira, que no tengo, eso que tú dices de la sopa me parece magnífico, porque yo diría que hoy en día, pues, por supuesto, estamos todos en cierta forma conectados a la gran aldea global, pero en realidad físicamente no estamos en una aldea global, estamos en algo concreto. Entonces, hay veces veo yo gente que se toman mainstreams de lo que se está pensando, por ejemplo, en un momento que es un posible modelo de negocio y tal, pero no lo ubican en el lugar donde están. O sea, no hacen la sopa con los ingredientes, sino que tienen el defecto que dice, bueno, esto se dio así en tal lado, esto se está dando así en tal lado y creen que se va a dar así donde están. Y se dan cuenta que eso no se puede implementar one to one. Tú tienes que implementar, tienes que saber la cadena de los supplies, tienes que saber cómo es el consumidor local, entonces a veces hay esa cosa de que se echa en las personas el pelón creyendo que lo que está de moda es de moda en todos lados. Está de conocimiento global, pero no necesariamente va a pegar en todos lados. O sea, es claro. algo, Y hay ahí un factor. está el concepto de lo local, que es global y local. Incluso hay una tendencia muy clara a ir a lo concreto de tu proximidad. Incluso en París están desarrollando con el concepto de la ciudad de los, no sé, los 15 minutos. O sea, que tú en 15 minutos puedas llegar a puedas resolver cualquier situación en una distancia de 15 minutos caminando. Entonces es como hacer mini ciudades. Bueno, de pronto es este concepto de las fortalezas medievales, en fin, donde todo estaba allí y entre un feudo y otro había una gran distancia, pero tú estabas en tu feudo y podías resolver allí todo. Obviamente, con la disposición, la disponibilidad de la información que tenemos hoy en día, tenemos la posibilidad de ver qué está sucediendo en cualquier lugar. Y una de las cosas más estimulantes de estar acá en Sao Paulo es eso, que aquí se prueban negocios permanentemente y uno está viendo ideas de negocio y el mercado es muy grande y tú ves cómo están innovando constantemente. Hay todo un movimiento de startups aquí muy, muy estimulante, la verdad. Pero es lo que tú dices que cómo adaptarlo. Entonces ahí viene la parte de conoce tu cliente. Conoce tu cliente, que a lo mejor puede sonar muy financiero, muy de políticas de due diligence y de lavado de dinero, pero que en el fondo es, bueno, ¿a quién le estoy sirviendo? Si tú te enamoras de tu producto, puedes cometer el error porque al pasar el tiempo, la tecnología, ¿qué sucede? Los ciclos de venta de los productos se han reducido muchísimo. Entonces, lo que antes duraba 10, 20, 30, 50 años, ahorita son mucho más cortos y la adaptación tiene que ser mucho más rápida. Aquí lo único que ha sucedido es que la velocidad cambió. Entonces, todos los conceptos tradicionales de gestión, de gerencia, los principios básicos, más filosóficos, permanecen, solamente que hay que adaptarlo. Y por eso, cuando uno escucha del mundo de las startups una serie de cosas, tú dices, bueno, pero ya va. Y este concepto de tracción, por ejemplo, oye, se trata de lo mismo que tú veías a lo mejor en otros ámbitos, estás buscando cómo crecer. Al final, tracción es eso, es cómo trepas esa curva, cómo validas tu modelo de negocio, cómo aceleras ese proceso y eso lo haces con indicadores, tienes que vender, por supuesto, tienes que, digamos, pero hay algunos paradigmas sin ninguna duda que han cambiado. Toca ver, adaptarlo cada quien a su realidad, de su negocio, de su lugar donde está operando. Eh, y es muy interesante porque tenemos la posibilidad de hacer mucho benchmark, pero se trata de un mindset de experimentar. Entonces, allí también se fusiona el método científico y esa posibilidad de probar con el tema del arte. Entonces, hay como en este momento yo siento que hay como una convergencia de situaciones que, eso, que estamos en un proceso de integración globalmente, donde estamos integrando, tomando cosas de diferentes disciplinas. Yo lo veo algo así como una especie de nuevo renacimiento, que el hombre del renacimiento Bueno, yo estaba diría mezclando estas cosas, ¿no?
Yo diría que estamos en una nueva era, que se podría llamar la época de la hipercomunicación, la biblioteca local, global, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las cosas que una persona tiene que en todo momento quizás definir al comienzo de cualquier empresa y eso es cuál es su dashboard, cuáles son los valores a los que hay que ponerle atención y no perder el tiempo en cuestiones que son colaterales, que no tienen ninguna importancia, sino cuáles son los verdaderos indicadores económicos de esa actividad. Y no solamente, digamos, lo que él maneja, sino quizás, como tú bien lo dices, los indicadores económicos con respecto al conocimiento de sus clientes. Es tener siempre algo que esté indicando por dónde va el target, qué está pasando con el target y tenerlo siempre presente, porque eso es lo que te va a permitir a ti reaccionar a tiempo y hacer las correcciones estas que hemos dicho. Sí, sin ninguna duda, estar atento al entorno es algo básico. Pero yo te voy a ser franco, yo vengo de muchos años de experiencia en el mundo de la seguridad, en la empresa familiar, y análisis de entorno era algo permanente, y, pero con el tiempo yo creo que la información está tan disponible que el reto es cómo filtrar, cómo poder tener pocas cosas, porque es muy fácil distraernos, y justamente el antónimo de tracción es distracción, como tú empiezas a perderte en tantas cosas. Entonces, encontrar aquellas cosas que son claves, aquellos elementos claves. Y allí yo creo que estamos en una etapa donde no vamos a hablar de cerrarnos, pero sí de escuchar más la voz interna que lo externo, porque cuando oyes demasiado lo de afuera, siempre vas a encontrar razones para no hacer algo. Por ejemplo, nuestra querida nuestra querida patria Venezuela, uno puede quedarse perfectamente pensando en todas las dificultades que hay, todo lo que nos impediría hacer algo. Realmente, cuando uno sale y está en otros lugares, en otras geografías y ve otras cosas, en todos los lugares hay dificultades y en todas las latitudes. Yo he tenido la oportunidad de vivir en distintos sitios, en Hungría, en Suiza y ahora en Brasil. La gente se queja de los gobiernos. Obviamente estamos hablando de cosas muy distintas. No quiero por favor que ni por un momento se confunda la idea. Lo que quiero decir es que en cualquier lugar siempre vamos a encontrar razones para no hacer las cosas, y también igualmente disponibles están las razones para así hacerlas. Y cuando uno ve que hay muchos lugares donde, a pesar de todas las dificultades, hay gente que sale adelante, hay gente que construye, que evoluciona, que crea, que escala y que lleva un producto o un servicio eh, empresarial o de cualquier naturaleza, cualquier organización, porque las ONG son emprendimientos sociales. Y en estos días hablábamos con la gente de Somos Huella, que es una ONG en Chile que está haciendo una labor espectacular allá, que forman parte del MetaStream, y ellos quieren impactar muchísimo. Entonces, bueno, ¿cómo le das prioridad a qué es lo que tienes que hacer? Porque tienes unos problemas muy grandes para atender. Entonces, siempre vamos a encontrar los recursos que están dentro de nosotros, y los que no tengamos los vamos a conseguir. Ahí esa es la diferencia entre tener los recursos o ser recursivos. Y nosotros en Venezuela estamos muy, muy acostumbrados a la resiliencia, y le podemos dar clases ahora con la pandemia. Creo que ha sido una gran ventaja conocer de haber tenido la oportunidad de gerenciar en un entorno tan incierto. Nos sentimos como pez en el agua, y otras personas, tú ves, los europeos o los norteamericanos, pronto se paralizan mucho más, y nosotros estamos allí mucho más cómodos en ese espacio de incertidumbre, y puede ser una gran ventaja. De hecho es una gran ventaja. Por eso muchos líderes venezolanos son tan exitosos en otras latitudes, y ahorita hay que aprovecharla. Mira, Mauricio, bueno, ya que tocaste el tema de Venezuela, precisamente preparándome para esta conversación, pensaba yo que en una compañía en que tú tengas digamos, en el management de la compañía, un valor alto de no colaboración, esa compañía está mal. O sea, el management tiene que haber que los departamentos se integren, tiene que haber quizás el liazón entre departamentos, pero cada departamento se puede especializar, pueden haber discrepancias, pero tiene que haber la liazón entre los departamentos, porque la compañía es una sola compañía, no es un departamento. Y eso es precisamente lo que hay que buscar en Venezuela.
aumentar la inteligencia de colaboración, porque tenemos quizás en nuestro management de Venezuela una inteligencia colectiva alta, porque son individuos de número, muchos, son gente con experiencias individuales, con iniciativas individuales, con intereses partidistas individuales, pero eso no sirve si no hay una inteligencia que las amalgame, que es la inteligencia de la colaboración. Y para eso hay que tener la capacidad de escuchar, de entender, de quizás dar al otro la razón o no darle la razón, pero hay que darse la posibilidad digamos, de comparar lo que uno está diciendo con lo que el otro está diciendo. Pero en nuestra sociedad prácticamente estamos repletos de gente que ya no se escuchan, ya llegaron y siguen una idea y van contra la pared. Claro, porque estamos hablando de mucha fragmentación. Entonces, a ver, la palabra que me viene a la mente es articulación. Y siempre hay justamente lo que ha hecho que, que el régimen sea exitoso en Venezuela es que ha logrado una inacción colectiva por desarticular cualquier iniciativa que han habido tantas. Ese no es un tema, digamos, de esta conversación porque nos podríamos quedar allí horas, pero yo sí creo que el tema es la articulación. Y para lograr articulación, evidentemente hacen falta espacios sociales, espacios Claro, comunes. Eso, claro. ¿sabes? La plaza, la cámara, la asociación civil, en fin, esos lugares donde hay intercambio de ideas, donde nos vemos, nos conocemos, donde compartimos y sabemos que somos parte de algo más grande, que es una sociedad, y juntos hacemos un país, en fin. Han estado coartados, pues, con toda la intención, obviamente. Entonces, pero esa articulación siempre es posible, solamente que hace falta liderazgo, pero liderazgo a muchísimos niveles, comenzando por el liderazgo personal, porque como venezolanos tenemos la mala costumbre de buscar que la solución viene de afuera. Y entonces estamos esperando los grandes mesías, entonces que fulano es el que va a salvarnos y el otro. Resulta que cualquier cambio comienza con nosotros. Para poder construir un mundo mejor, yo tengo que comenzar por mi mundo interno y así yo voy a impactar a mi mundo más inmediato, que puede ser mi familia, y a partir de ahí la empresa en la que trabajo, la sociedad en la que estoy, en fin, y por eso llegamos a un país y al mundo realmente. Entonces, parece utópico, pero es que comienza con una persona. Y si había una duda de que algo que le ocurriera a una persona le impactaba al resto de la humanidad, creo que con el COVID ha quedado Sí, absolutamente sí. derribado. De hecho, tengo otro artículo en el blog que habla justamente de ese tema, cómo estamos interconectados. Y en ese proceso, si yo comienzo conmigo, y estos son múltiples sistemas que se superponen uno sobre otro, yo comienzo a impactar mi pareja, mis hijos, mis hermanos y así el lugar donde trabajo. Y de eso se trata. Eso es parte incluso de la filosofía de MetaStream. O sea, transfórmate como individuo para que transformes el lugar donde estás. Y entonces se da un proceso de comenzar a desarrollar cultura, que lo que tú decías antes de las empresas tiene mucho que ver con cultura. Obviamente la cultura y en las empresas más pequeñas que son tan parecidas a sus dueños, a sus líderes, a sus cabezas, necesitamos crear una gran cultura. En el mundo de las startups ya se habla de que se quiere crear un producto increíble, un gran equipo de trabajo y una cultura para poder entonces eso desarrollarlo. Y hay miles de ejemplos de grandes empresas que se han desarrollado que tienen ese tema. Por ejemplo, Amazon, la cultura de servicio al cliente es una de las cosas que más se le admira y por eso ha crecido. Podemos citar 20 ejemplos de empresas grandes, medianas y pequeñas, porque también lo está en la bodega de la esquina, o en la panadería, cuando hay una mística, se da una cultura y eso hace que las cosas funcionen. Y se ve en muchísimos ámbitos empresariales, pero justamente comienza con el individuo. Entonces, si estamos centrados en el individuo, sabiendo los cambios y tomamos nuestro autoliderazgo de que nuestro propio desarrollo, que de paso comienza con autoconocimiento. Si no me conozco, que es una cosa como muy abstracta, bueno, pero ¿cómo que me conozco? Yo sé quién soy, yo sé cómo me llamo, pero es un proceso realmente que se hace con el tiempo y uno va buscando diferentes vías, cada quien tiene la suya, se identifica con unas formas u otras. La invitación es a que
busquemos cómo conocernos más, porque en esa medida encontramos cosas adentro que nos permiten realmente conectarnos con nuestra verdadera esencia y a partir de allí, desde nuestra propia autenticidad, logramos impactar a otras personas y ahí comienza un proceso de articulación. El típico ejemplo, cuando cae una piedra en un pozo, todo el efecto que hay de reverberación de esa onda que impacta a todo lo que está alrededor. Entonces ahí se ve muy gráfico y es algo que en las culturas organizacionales y en las culturas de los países también. Entonces, si esperamos que la solución venga de afuera, lamentablemente pues no va a No, llegar. bueno, yo creo que en eso tienes razón. O sea, es una transformación que tiene que ocurrir ya por madurez y no porque tú, digamos, tengas que comprarla y luego digerirla, sino ya tú tienes que estar preparado para esa transformación en base a que ya hiciste el proceso interno. Mira, una de las cosas que también en esta Pero preparación, te interrumpo allí para complementarte y comienza con una decisión, Jorge. con una Es una decisión, decisión. Si yo y decido, porque labro mi futuro, si no soy, voy a ser siempre víctima de las circunstancias y tenemos mucha gente alrededor también que tú ves, oye, pero es que no, o sea, empiezan a pensar en todos los problemas, en todos los obstáculos y no en lo que sí pueden hacer. Y si te enfocas siempre allí, te regresas siempre a ese hogar emocional donde, bueno, yo siempre he sido así, consciente o inconscientemente, pues bueno, no va a ser fácil cambiarlo. Entonces, uno puede hacer un cambio, se puede hacer un cambio, el inicio de un cambio con una gran velocidad está en hacer una decisión. Esa decisión generalmente se toma cuando estás cansado de algo que dices ya no más, o cuando te quieres alejar de un dolor, o cuando te quieres acercar a un placer porque tienes una visión, quieres trascender, quieres buscar, quieres construir. Entonces, eso simplemente para complementar lo que decías antes. mira, bueno, una cosa que también en la lectura para la conversación contigo me salió el concepto este, es el trabajar con el caos ordenado, en cierta forma, ¿no? Entonces yo pienso que eso, por ejemplo, en el caso venezolano y quizás en el caso de muchas otras situaciones, tú tienes que empezar con un caos, pero tienes que tratar de catalogarlo y sacarle provecho al caos. O sea, tú no vas a empezar en esta situación venezolana o quizás en una compañía, lo que sea, a tener el, la tabula rasa, la mesa limpia, el escritorio limpio. Tú vas a empezar con un caos que vas a tener que ordenar y sacarle provecho a eso. O sea, precisamente porque hay caos, hay oportunidades que a lo mejor en otras situaciones no existirían porque las regulaciones son arcaicas, porque todo está demasiado paralizado por la forma como se controla la sociedad. Entonces aquí tienes quizás lo que se podría llamar unas formas, unas libertades que te pueden servir para acelerar los cambios y eso, ¿no? Entonces, bueno, me acordé siempre de lo que yo decía, pues yo he trabajado como científico, que yo decía, el científico que tenga el escritorio sumamente limpio, es muy difícil considerarlo científico. Tiene que haber un cierto caos para que tú puedas tener efectividad como científico. No sé qué opinas. Bueno, siempre hay extremos, Jorge. También te hablan de que, digamos, tu escritorio es un reflejo de tu personalidad, o así como lo es tu closet o lo es tu carro. El carro es interesantísimo. Incluso hay procesos de selección de personal donde te mandan a abrir la maletera del carro, o te llevan a ver tu carro, porque eso es un reflejo de quién tú eres. Y como hacemos una cosa, tendemos a hacer el resto de las cosas. Entonces yo sí creo, yo en lo personal soy bastante caótico y digamos, mi camino y el trabajo que estoy desarrollando es buscar ser más ordenado porque eso te da claridad. Evidentemente, en el caos también hay oportunidades, también surgen cosas, pero yo creo que es un tema de un ritmo, que es una danza donde hay momentos donde estaremos, ojalá, con más claridad y hay momentos donde está todo moviéndose, e incluso en las personas ocurre lo que se llama un cisma, que es cuando hay tantos cambios, y bueno, se ve también eso en movimientos telúricos, en fin, hay tantos cambios que hay como un renacimiento, un resurgimiento de la persona y hay una serie de teorías allí sobre eso. Pero sí, evidentemente, a ver, mira, yo soy librano y mi tendencia es al equilibrio, entonces, pero me voy a los extremos y ese es un poco el espacio en el cual me encuentro buscando orden, pero sabiendo que soy caótico, aceptando mi caos y viendo qué provecho le puedo sacar.
los sistemas buscan un proceso que se llama homeostasis, que es mantenerse. Pero para que el sistema evolucione, esa homeostasis necesita romperse. Y en las empresas familiares, ese catalizador puede ser un líder de la empresa que ya no quiere seguir las cosas así, o en una empresa puede ser alguien que venga con una idea, o en un país puede ser alguien que diga no más. En fin, digamos que hace falta, ese caos es justamente un caldo de cultivo para cosas interesantes, para cosas maravillosas. Y a veces se nos olvida y nos sentimos nuevamente como víctimas pensando que todo esto que me pasa me condiciona. Y claro que me condiciona, pero yo tengo la capacidad de decir no más o a utilizar todo eso que sucedió, y hay, bueno, hay teorías también de la enfermedad como camino, o la enfermedad como cura, o sea, porque esos dolores que tiene el cuerpo es un proceso físico que está en el cuerpo que te da una señal que, epa, algo pasa aquí, y a partir de allí tú generas un cambio. Y yo lo que creo es lo siguiente, Jorge, que el mensaje te va llegando, te llega chiquitico, si tú no lo escuchas, te llega más grande, si no lo oyes, te llega más grande, y llega el momento en el que entonces se dan grandes accidentes o grandes situaciones muy caóticas de grandes traumas que podrían haberse evitado si prestábamos atención. Y lo mismo ocurre al momento de ser víctima de un Ya, de llamémoslo caos inteligente, pues, porque yo creo que el exceso del uso de la norma impide muchas veces. totalmente, nos Eh, amarra. yo creo que una de las cosas que quizás te afecta a un emprendedor o algo así es cuando eres demasiado perfeccionista, porque entonces te impide evaluar riesgos, te impide. Entonces, tiene que haber una medida aceptable de caos, digamos, de libertades de acción, de tal Claro, forma de que pueda ocurrir un cambio, pues, porque si todo está rígido, yo por ejemplo vivo en una sociedad en que se usa el exceso de la norma, o sea, tú sí. unos casos que tú dices, bueno, no se puede uno ni siquiera después de las 10 de la noche ni siquiera decir, porque es una vez al año, no puede ser, ¿no? Entonces, No, impresionante eso y me recuerda cuando comencé a vivir en Suiza, yo me sentía como muy encajonado, como muy atrapado con toda esa cantidad de reglas. Yo lo que estaba era muy estresado por cometer errores y porque me fuera a llegar una multa o porque fuera a infringir la ley, en fin. Hasta que yo no empecé a ver algunos amigos que conocía allá que estaban más relajados, que ya tenían más tiempo y que empezaban a romper ciertas normas o digamos no eran tan rígidos en la forma como yo me estaba tomando las normas. Hasta que yo no vi eso, no lo empecé a aplicar para mí, yo realmente no fui feliz. Entonces esos primeros meses de adaptación fueron muy duros. Todo lo contrario que en Brasil, que es una sociedad absolutamente caótica, donde tú vas y un grupo de WhatsApp acá en Brasil es una cosa impresionante, o sea, los grupos del condominio, del colegio, en todos los lugares lo son, pero es que acá es que es magnificado porque todo el mundo es muy expresivo y tal, entonces cuenta toda su historia con frases largas y todo. Entonces se vuelve una cosa que no es fácil de manejar. Pero coincidiendo contigo, yo creo y yo creo que tu punto tiene más que ver con la innovación. Y esa innovación ocurre justamente cuando se da una chispa en ese caos o cuando juntamos, porque la innovación no es más que sumar cosas que ya existían. La maleta, la rueda, la junta tiene la maleta con ruedas. O sea, ese es un ejemplo de dos cosas que existían hace años. ¿Y por qué no usábamos maletas con ruedas? O sea, era algo que no se podía hacer. Y hubo algunos intentos, etcétera, hasta que alguien lo hizo de una forma adecuada, porque antes llevábamos con carrito, en fin. Pero es eso, es mezclar cosas que ya están allí y volvemos al tema de integración. Integramos y esa experiencia de vida nos permite entonces juntar cosas y, y sacarle provecho a ese caos y a esa mira, circunstancia. ¿tú crees que los fabricantes de maletas anteriores, que eran prácticamente, trabajaban con los cueros y todas esas cosas, viajaban? Yo creo que no. Tiene que ver con, justamente, volvemos, conocer al cliente, saber cuál es Claro, el o dolor. sea, yo Hoy creo que se no. habla, el modelo del el Business Model Canvas, el modelo de negocio, el Canvas del modelo de negocio, que ahorita está como súper, o sea, tiene varios años muy en boga,
y se habla incluso de un canvas de propósito, un canvas de la propuesta de valor, tiene que ver con los dolores y con los placeres. Volvemos a aquello de los cambios. Entonces, si tú, cuando estás haciendo tu innovación, cuando estás desarrollando tu idea, piensas en cuáles son las tareas que tiene que hacer la gente. El ejemplo de Uber es clarísimo. O sea, ¿cómo hago para buscar un taxi? O si estoy en carro, tengo que buscar estación. En fin, ellos lograron ver cuáles eran algunos dolores, los integraron, los pusieron en una plataforma y luego le dieron escala. Y esa uberización de la economía, que no es más que aprovechar recursos que ya están allí. El ejemplo de Airbnb es muy, muy gráfico y ahorita con la pandemia se ha visto cuántos lugares vacíos y cuánta gente, y se revertió la tendencia de concentración en las grandes metrópolis, ahora se revertió, que era una tendencia que venía, una macro tendencia desde hace unos cuantos años, se revertió y ahora estamos la gente buscando espacios mucho más campestres, más contacto con la naturaleza, en fin, porque le hemos apreciado y se aceleró lo que iba a ocurrir en 5, en 10 años, ocurrió en mucho menos tiempo, que ya eran cosas que claramente iban a suceder, pero se aceleraron de una manera muy importante y bueno, para bien y para mal tenemos esa nueva realidad. Sí, Mauricio, vamos a cerrar la conversación, pero te quiero decir ahorita con esto que dijiste. Yo he visto muchos procesos en que tú obviamente vas a la saturación, porque todo lo indica, pero la gente todavía piensa que eso va a ocurrir mucho más allá. Y llega el momento en que llega la saturación y dice, carajo, se cayeron los precios, carajo, ya no compro más nada. Pero es tan obvio si tú conoces la data que vas a llegar a la saturación de un mercado, que vas a llegar a la saturación de algún tipo de negocio Exacto. no lo tomas en cuenta. El tipping point, el lugar, el momento que se hace y en adopción de innovación es así, o sea, primero vienen las personas que van agarrando algo nuevo hasta que eso va creciendo en esa curva y hasta que llega a ese punto de saturación que tú compartes allí y bueno, al final son procesos sociales, son procesos humanos que están descritos y que justamente en esta era de integración donde estamos viendo cómo confluyen muchas cosas, un espacio plural como MetaStream se aprovecha de diferentes conocimientos para acelerar procesos, construir cosas, llevar a esa transformación individual que te permite entonces transformar tu entorno y llevar a la gente, o sea, llevar a todo lo que estás haciendo, o sea, tu empresa, tu posición de liderazgo, tu familia, al siguiente nivel y entonces así evolucionamos a través de la inteligencia colectiva. Pero bueno, te voy a pedir que digas una frase de regalo que le dejes a las personas para concluir. Y bueno, te agradezco, por supuesto, que hayamos participado los dos en esta conversación tan buena. Queda lástima terminarla. Bueno, ahí te paso la Bueno, palabra. todo se termina, Jorge. Yo estoy ahorita en un momento de dejar ir y creo que eso es una de las cosas que me llega en este instante. A veces nos apegamos a situaciones pensando que es lo bueno y cuando soltamos y dejamos ir y aprendemos a abrazar la incertidumbre, suceden cosas maravillosas. Entonces mi invitación es a que tengamos, demos el paso aunque tengamos miedo y sepamos, confiemos en que al final esos movimientos terminan siendo por una razón y con el tiempo lo vamos a entender. En el momento quizás es difícil. Pero bueno, transformándote como individuo, vas a lograr el cambio que quieres ver en tu familia, en tu sociedad, en el mundo. Entonces comienza por ti y, y da el paso aunque tengas miedo, porque todos los grandes también han tenido miedo. Sí, bueno, sin miedo, no fun, como dicen por ahí. El miedo movilizador también nos protege, pero además nos moviliza. Sí, Tiene, claro, claro, nos abre las alertas. Mira, bueno, un sí, abrazo, bendiciones y lo amén. mejor para ti en el 2021. Muchas gracias, Jorge, y gracias por la invitación. Y bueno, que esto sea útil para algunas personas que tengan un efecto positivo. Seguro.